No sé si alguna vez has escuchado la historia de una señora que una vez hubo un accidente y su hijo o su nieto quedó atrapado debajo de un automóvil. Lógicamente, si él seguía atrapado debajo de eso, iba a morir. Así que ella no sabe de dónde, pero sacó una fuerza descomunal y ella sola pudo levantar el auto para que ese hombre pudiese salir de ahí y salvar su vida. Si bien hay explicaciones de la ciencia, de los niveles de adrenalina y demás, de cómo ella pudo lograr eso, esta historia te la pongo acá simplemente para que entiendas que existe metafísicamente un ascendente metafísico de tu alma, o sea, una parte de tu alma más elevada que ya hizo su trabajo de corrección y que está a tu disposición para que tú puedas precipitarla y hacer cosas increíbles como esto que hizo esta señora para salvar a ese hombre de tener una fuerza aunque ella nunca hiciera ejercicio. Lógicamente, la idea no es que sea algo temporal como ella, que solo fue en ese momento específico de desesperación para salvarle la vida, sino que sea algo que tú puedas acceder todo el tiempo y que pueda estar contigo todo el tiempo. De eso se trata este episodio, así que si a ti te interesa poder acceder continuamente a tu ascendente metafísico para obtener un poder descomunal o una fuerza descomunal en todas las áreas de tu vida, este es un episodio que deberías escuchar, entonces vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenido o bienvenida a este episodio número 302. Momento en que se publica este episodio es el día viernes 22 de julio del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar del acceso al ascendente metafísico de nuestra alma, esa parte de nuestra alma que ya está más elevada, que ya está corregida y que nos puede dotar de gran poder si sabemos precipitarla. Para ello tendremos que explicar varias cosas que tienen que ver con la transmigración de almas. Y empecemos con la primera, que tiene que ver con que una persona cuando está encarnada tiene unos trabajos por hacer, o sea, tiene una corrección o un tikkun. La idea es que a lo largo de su vida pueda realizar esa corrección, porque eso le aporta a toda la creación y a todos, porque en el fondo todos somos una misma alma. Entonces, el hecho de que yo haga mi trabajo y que tú hagas tu trabajo, eso en el fondo nos beneficia a todos. Entonces, digamos que una persona tenía 10 trabajos en su vida, en esa encarnación, y de esos 10 trabajos solo hizo 3. Eso implica que cuando muera, las partes que tienen que ver con esos 3 trabajos se van a separar de las 7 partes que no hicieron el trabajo. Y esas 3 partes que sí hicieron el trabajo, que sí se corrigieron, se van a ir a la parte del alma elevada. Y esto pasa aunque la persona no sea un justo. Cuando la persona es un justo, todo su trabajo de vida ya se realizó y ya su alma no tiene que hacer más corrección, entonces se eleva y no tiene que volver acá, salvo que tenga alguna misión especial, pero por lo general no. Y esa alma de ese justo ya queda arriba en su raíz de alma como un justo. Si la persona hizo su vida y no murió como un justo, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas actualmente, pues las partes de su alma que sí hicieron el trabajo, esas se van y se adhieren a su raíz de alma que es de justo. Porque aunque él no murió como un justo, hay unas partes de su alma que ya son un justo. Las partes que no hicieron el trabajo se quedan acá para que en próximas reencarnaciones sea esta misma persona o sea otra alma que tenga la misma raíz, coja esos pedacitos y los corrige. Por eso, si por alguna razón te puedes dar cuenta de quién eras tú en vidas anteriores, es probable que tú tengas los mismos problemas que tenía esa encarnación y que no pudo resolver y simplemente viniste a resolver esos problemas. Ahora, es lógico que una persona que ya hizo varios trabajos en sus vidas anteriores, pues no tenga que volver a nacer en una situación igual de, entre comillas, mala que las vidas anteriores, sino que si ha hecho su trabajo y se ha ido elevando, pues en las próximas vidas su vida se haga más fácil. Pero si tiene que hacer más corrección, las correcciones se vuelven más difíciles. Y no en cuanto al trabajo que tiene que hacer, sino que son más difíciles de detectar porque son más sutiles. Entonces aquí surgen dos conclusiones muy poderosas de esto. La primera es que esto ya lo hablamos en un episodio anterior por si quieres buscarlo, pero tiene que ver con que nosotros somos una parte más baja de nuestra última reencarnación. Porque en nuestra última reencarnación, si hicimos un trabajo, esas partes que ya hicieron el trabajo se elevan y solamente quedan las partes que les hace falta el trabajo. De todas formas, como para hacer ese trabajo te tienen que dar herramientas, pues por eso te dan talentos, te dan dones, te dan facilidades.
que las puedes revisar muy fácilmente en una carta astral. Entonces, en el fondo somos esa parte menos elevada que en la vida anterior. De hecho, tengo una amiga que decía que ella en vidas pasadas había sido una bruja, pero una bruja muy poderosa que había hecho muchos trabajos a nivel metafísico. Y obviamente si tú la miras hoy en día, ella es una mujer espiritual, claro está, pero no tiene el poder metafísico que tenía esa bruja. Y ojo, no significa que sea menos poderosa. Hoy en día tendría más capacidad y mayor potencial metafísico que cuando fue esa bruja que hacía esos trabajos. Simplemente que tiene en estado neutro menos nivel de alma que esa. Hay un alma que representa mayor deseo, mayor movimiento, mayor energía. Y por eso es que hoy en día podemos ver de que nos cuentan historias del pasado y que habían grandes magos, grandes sabios metafísicos que hacían y deshacían con la materia, y hoy en día nadie lo hace, o por lo menos no sabemos de alguien que lo haga públicamente. Y es por eso, porque cada vez que la humanidad como colectivo va avanzando, se va corrigiendo y esas partes que va corrigiendo se van yendo. Entonces va quedando menos y menos alma en cantidad, por decirlo así, si es que eso es contable, porque es una cosa infinita, va quedando menos, y por eso las personas se les hace raro que hoy en día nos digan eso, y eso suena como a cuento de hadas mitológico, pero en el fondo esos humanos, como tenían más alma, más cantidad de alma, pues tenían más poder y más acceso metafísico, y por eso eran sabios, magos, brujos, hechiceros, que hacían esas cosas que uno hoy en día cree que son ciencia ficción. Lo que sí está pasando hoy en día es que para llegar a esos niveles metafísicos la humanidad tiene que valerse de la tecnología, y de hecho la forma en la que funciona la tecnología y cómo está avanzando es de la misma forma en que funciona el campo metafísico. Entonces, lo que los seres humanos no entiendan por medio del estudio metafísico lo van a hacer por medio de la tecnología. Pero eso era una conclusión, o sea, la razón por la cual hoy en día no tenemos esos poderes de gente que manipula la materia y que hace levitar cosas y hace esos trabajos mágicos y de brujería y demás, es porque hoy en día la gente ya no tiene la misma cantidad de alma que antes, porque están corrigiendo pedazos que faltan, o sea que son residuos de alma. Y la segunda conclusión es que si llegásemos a ver a una persona muy elevada, es por una de dos razones. Una, ya ha hecho mucho trabajo de corrección en su vida anterior y hoy en día o en esta vida le tocó una corrección tan sutil que necesita de que él esté en una situación de vida muy elevada para que la pueda hacer, o sea, para que tenga el suficiente nivel de conciencia y conocimiento para detectarla. Hay una historia que no la cuento porque si no se nos alarga, pero básicamente es que un rabino, que era muy respetado, muy elevado, muy sabio y demás, su corrección en esa vida era simplemente no dejar pasar hambre a una familia. Y él obviamente tenía que ostentar toda esa posición, todo ese conocimiento y demás para haberse dado cuenta. Y esa corrección le tocó porque en una vida anterior él los dejó pasar hambre a una familia pobre. Entonces en esta tenía que corregir eso y no dejarlos pasar hambre. Toda su vida simplemente fue para eso, por eso él tenía que llegar a ese nivel tan elevado, porque si no hubiese tenido ese nivel de elevación y de conocimiento, no hubiese podido detectar esa corrección porque son más sutiles. Entonces, entre más elevada la persona es, más sutil es la corrección si la tiene. Ya otra cosa, que es la segunda razón o la segunda situación, es que la persona nació en un nivel de alma Neshama. Hay 5 niveles del alma. El nivel de Neshama es el tercer nivel, que tiene que ver con el alma intelectual. Y las personas que nacen en este nivel, por lo general no tienen tikkun y vienen al mundo a enseñar o a inspirar a otras personas para que ellos hagan su corrección. Por lo general también estas personas no suelen vivir mucho, no suelen llegar más allá de los 40 años, porque no vienen a hacer un trabajo de corrección, sino simplemente como a precipitar algo nuevo en la humanidad o como te dije, a enseñar y a inspirar y eso. Y otra conclusión importante que sale de estas dos cosas que ya hemos dicho es que entre más pasa el tiempo y entre más evolucionemos, no solo como personas, sino como colectivo, se hace más difícil el trabajo de elevación porque cada vez es más sutil y más difícil de detectar. Pero una vez se detecta es fácil hacerlo porque tenemos mayor capacidad de hacerlo. Volviendo a esta parte del residuo de alma, que nosotros somos residuo de alma, y tomando también lo de los 5 niveles del alma, solo vamos a tomar los 3 primeros, Neshama ya lo explicamos, y vendría el segundo nivel y el primero. Esto contando desde el más bajo hacia el más alto. Neshama sería el tercer nivel de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de cualquiera de los dos. Pero de abajo hacia arriba el segundo nivel sería Ruach, que se traduce como espíritu o alma emocional. Esta alma es donde sucede el trabajo espiritual, porque es espíritu, entonces es espiritual. Y seguramente las personas que escuchan este podcast, y por ejemplo tú que estás escuchando y llegaste hasta este punto y te interesa este tema, seguramente estás en ese nivel, estás en el nivel de Ruach, de espíritu. Nosotros, y me incluyo ahí, nosotros
estamos haciendo una corrección de residuo de Ruach. O sea, todas las partes de Ruach que ya se han corregido, lo que le falta de corregirse, nosotros las encarnamos para poderlo corregir. Y así como está esta alma espiritual, también está la más baja, que es el alma corporal, que es Nefesh. Y la mayoría de las personas viven en Nefesh, en el mundo, por eso hay tanta pobreza, tanto dolor, tanto sufrimiento hoy en día, porque ellos están corrigiendo eso. Y por lo general, en el nivel de Nefesh, la única forma de hacer corrección es por medio del sufrimiento, por dos razones. Primera, porque el sufrimiento es la herramienta que compartimos todos los seres humanos para hacer corrección. Si bien nosotros cuando nacemos y tenemos esa corrección que hacer, nos dan unas herramientas para hacerlo con conciencia, desde la armonía. Si la persona ignora las herramientas, la única forma que tiene de hacerlo es por medio del sufrimiento. O si por alguna razón juzgas a alguien en su corrección, te van a pasar su corrección. Y si tú no tienes las herramientas que esa persona tiene para hacer esa corrección, seguramente te toca hacer esa misma corrección por medio del sufrimiento. Entonces eso nos lleva a lo segundo, que cuando una persona en este mundo está sufriendo, no sé, está pasando hambre, está pasando frío, se enfermó, todo ese sufrimiento y todo ese dolor que tiene que atravesar está ayudando a hacer la corrección del mundo. Suena feo, suena duro, pero es así. Así que entre comillas nosotros somos afortunados porque estamos en un escalón, en un peldaño más arriba que la mayoría de las personas porque nos interesa la espiritualidad. Y ya sea que de pronto tú estés en un nivel, el nivel más bajo de Ruach, que sería Nefesh de Ruach, aún así estás en una situación privilegiada porque puedes hacer el trabajo de corrección con conciencia si te llenas de los intelectos y demás, y espero que este podcast te haya aportado para eso. Pero bueno, que se entienda hasta este punto que un alma tiene sus trabajos que hacer y las partes que sí hacen el trabajo se elevan y las que no pues quedan aquí para que otra encarnación, sea de la misma persona o de otro, venga a corregirlos. Y esto lo podemos ver más fácil viendo los personajes que hemos visto desde el episodio 298 hasta el de ayer, 301, que hemos hablado tanto de Balak como de Bilam. Pero si nos centramos específicamente en lo que hemos dicho de Balak, el rey de Moab, su abuelo, Yitro, tomó todas las partes positivas del alma de Caín y las encarnó para sí. Y como no tomó las partes negativas, en su descendencia quedó esa parte negativa. Y la persona de su descendencia que encarnó toda esa parte negativa fue Balak. Balak cogió toda la parte negativa del alma de Caín. A su vez que Bilam, que también lo hemos hablado a lo largo de esta semana, él representa todas las partes negativas del alma de Abel. Por eso tanto Bilam como Balak son personajes muy elevados a nivel metafísico, pero tienen esa inclinación hacia el caos, hacia el egoísmo, en fin. Con esto a lo que quiero llegar es que las personas al final deciden qué toman, si toman esa parte elevada o si toman esa parte que no se ha corregido y que está aquí sin elevar. Porque hace unas semanas hablamos mucho de Korach y de su porción, y esa porción inicia diciendo como Korach tomó. Rashi nos explica que se refiere a que tomó consejo de su esposa porque pues Korach se levantó contra Moshe y todos sabemos que por sí solo, por sí mismo, Korach nunca hubiese hecho eso. Fue que su esposa le empezó a inflar el ego y a aconsejarle que lo hiciera. Y él escuchó o tomó consejo de su esposa y al final se levantó contra Moshe. Pero lo que nos explica el Ari, Rabbi Isaac Luria, es que cuando se refiere a tomar fue que él tomó la parte negativa de Caín. Y de eso se trata el ascendente metafísico. O sea, nuestro ascendente metafísico es esa parte del alma que ya se corrigió, que está a disposición de nosotros para que la precipitemos, o el descendente metafísico es esa parte que todavía no se ha corregido, que está, llamémoslo, negativa, y que está también a disposición de nosotros. Ambas están a nuestra disposición. Ya es decisión nuestra cuál es la que tomamos. Y en ese ascendente metafísico siempre hay un tzadik, siempre hay un justo al cual podemos acceder. E infortunadamente las personas cuando hablamos de alma, de reencarnación y demás, siempre piensan que es la misma persona, o sea que en una vida pasada fueron Julio César o Alejandro Magno y encarnaron siendo el mismo Alejandro Magno, pero en la vida de otra persona y siguieron reencarnando y siendo como la misma persona, pero eso no funciona así. O sea, tú en vidas pasadas pudiste ser dos personas o pudiste ser muchas, o en esta vida son muchas personas y tú te incluyes ahí que en una vida pasada fueron solo uno. Eso ya depende del tratamiento o de lo que sea que haya pasado respecto a lo que nos explican las ruedas del alma, que es un tema muy interesante, pero bastante amplio. Y también hay otra cosa que es la raíz del alma. O sea, no sé si has notado, pero hay personas con las que tienes más afinidad que con otras personas, sobre todo tú que estás en un camino espiritual y que conoces personas que hacen prácticas espirituales, que sientes mayor afinidad con unos que con otros, pues seguramente con quienes sientes más afinidad son con las personas que son de tu raíz del alma. Si bien en el fondo todos somos una sola alma, pues hay personas con las que tenemos más afinidad o almas que con las que tenemos más afinidad.
Esto es como si esa una sola alma fuese un cuerpo y tú vinieses del cerebro de esa única alma y otras personas vinieran de las manos de esa única alma, pues vas a sentir mayor afinidad con aquellos que también vengan del cerebro que con aquellos que vengan de la mano, aunque en el fondo todos somos lo mismo. Entonces, digamos que tú y yo somos de la misma raíz del alma y que en vidas pasadas tú hiciste unos trabajos y ya se han ido elevando partes de esa misma raíz del alma y que yo también lo he hecho. Entonces, yo puedo precipitar los pedazos que yo ya corregí como los que tú también corregiste. Y como no solo somos tú y yo, sino que también hay muchísimas personas o muchísimas almas que han aportado esa corrección, pues es muy probable que la situación que sea que estés viviendo en este momento en específico ya la hayas vivido tú antes o cualquier otra persona que haya hecho ese trabajo. Y que una parte de esa alma que ya hizo su corrección respecto a esa situación pueda descender en ti para decirte en este momento qué tienes que hacer. Entonces, no sé, estás en tu trabajo y tu jefe dice algo que no te gusta. Entonces, una parte de tu alma, que ya es justo, que ya vivió esa parte, te dice, hey, no vayas a reaccionar, no te lo tomes personal, tranquilo. Está pidiéndote entrada para descender en ti y poderte decir cómo moverte en esa situación. Sin embargo, las partes que no han sido corregidas, que son esas partes negativas, también están pidiéndote entrada y son las partes que te están diciendo, hey, respóndele, dile el insulto más feo que se te ocurra en este momento, porque cómo se le ocurre tratarte de esa manera, respóndele feo. Y ahí está en ti decidir si te vas a comportar como el justo o como el débil o el maligno. Porque todas las situaciones que vas a experimentar en tu vida, tú ya tienes acceso a ellas porque una parte de tu alma o tu raíz de alma ya las vivió y ya se corrigió respecto a esa situación. Entonces ya dependerá de ti si escuchas esa vocecita que te está pidiendo entrada o si permites que esas partes negativas y de ese descendente metafísico entren en ti. Por lo general, lo que hace que las personas decidan darle entrada al descendente metafísico, a las partes negativas, es el miedo en todas sus formas, en forma de duda, en forma de perder la comodidad. Porque, por ejemplo, Korak se comportó así porque perdió su comodidad. Él dentro de los Leví era una persona que tenía linaje, que tenía un montón de características para ser una de las personas más importantes en rango, pero no le dieron rango dentro de los Leví y eso lo hizo salir de su zona de confort, ese miedo, aparte pues lo de su esposa y demás, que también puede ser miedo a que si no le hago caso a mi esposa, pues de pronto ya no me va a dar los servicios o me va a dejar o lo que sea. Entonces ese miedo de perder su zona de confort lo hizo permitirle la entrada a esos descendentes metafísicos que él tenía. E igual que Balak, el rey Balak decidió contratar a Bilam para maldecir al pueblo de Israel porque vio que Israel con los tres pueblos anteriores con los que se había enfrentado o con los que había tenido contacto los había conquistado y los había prácticamente aniquilado. Entonces tenía miedo de que el pueblo de Israel viniera a él y lo acabara también, pero si él, en vez de tener miedo, hubiese hecho una averiguación, se hubiese dado cuenta de que el pueblo de Israel siempre que llegaba se contactaba y decía que lo dejaran pasar, que solo quería pasar y que no quería coger nada y que si les cogía algo pues se lo pagaban, simplemente que le dieran paso, sino que esos anteriores pueblos no le quisieron dar paso y al contrario le declararon la guerra. Dios le entregó esos pueblos y por eso Israel los conquistó. Entonces ese miedo a perder la zona de confort, de que, uy, me van a quitar mis reinos, mis posesiones, hace que Balak decida tomar esas partes descendentes del metafísico de su alma. Y cuando nosotros tomamos esas partes negativas o esas partes descendentes, esas partes están buscando también ser corregidas. Entonces, si tú tomas esas partes, aparte de la corrección que ya tienes que hacer, te sumas una nueva, pues vas a tener que corregirla sí o sí. Y lo que hay que saber es que en el descenso siempre hay sufrimiento, porque cuando la persona decide descender, siempre va a sufrir. Y ya dijimos que una de las formas en las cuales podemos hacer la corrección de algo que no nos corresponde, la única herramienta que tenemos a la mano es el sufrimiento. Entonces, si tú le dejas la entrada a ese descendente, vas a sufrir. Y aquí surge una pregunta súper importante, sobre todo porque te dije que tú no estabas en nivel de Nefesh, sino en nivel de Ruach. Y es que en el nivel de Ruach tenemos herramientas y conciencia a nuestra disposición para hacer la corrección desde la armonía, sin sufrimiento, sin dolor. Al contrario, disfrutándola. Es que si tú, estando en esa posición, que ya tienes unas correcciones por hacer y que no digo que sean fáciles o que lo que sea que has vivido hasta ahora no te hace verlas fáciles porque de pronto sí lo sean, si estando tú en ese nivel decides darle entrada a corregir algo descendiendo, porque eso te hace descender lógicamente, y al sufrimiento porque eso te va a hacer sufrir. Cuando hay miles de millones de personas en este mundo que están en nivel de Nefesh, que ya están sufriendo, pues que ellos hagan ese trabajo.
Y ojo, no lo digo de malo, porque todos en este proceso de transmigración de almas, alguna vez fuimos una piedra, alguna vez fuimos una planta, alguna vez fuimos un animal, alguna vez fuimos el humano pobre y hoy en día estamos en un nivel de espiritualidad en el que tenemos acceso y deseo de espiritualidad y estamos haciendo una corrección en este nivel, o sea que ya hicimos todo el trabajo anterior. Ya nosotros fuimos ese pobre que estaba sufriendo, pasando hambre. Y pues ya hicimos nuestro trabajo, entonces ya no tenemos que vivir eso. La pregunta es, ¿quieres devolverte? Si es así, fácil, toma esas partes negativas que te están diciendo o que te están pidiendo paso para entrar en ti, o haz tu trabajo de corrección y permite el acceso a esos niveles ascendentes de la parte metafísica de tu alma. Por otro lado, cuando una persona tiene una corrección, porque todos tenemos la corrección propia, hay almas que no, pero digamos que en general en el mundo todos vinimos a hacer una corrección, incluso los animales, las plantas y demás. Cuando esa alma, que solo pasa en los humanos porque son los únicos que tienen la conciencia o la capacidad de conciencia para decidir no hacerlo, cuando ese es animal, ya el animal sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, la planta sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, y la piedra sabe lo que tiene que hacer y lo hace, pero el humano tiene esa capacidad de conciencia para decidir hacerlo o no hacerlo. Cuando la persona decide, ya sea deliberadamente o por ignorancia y no lo hace, no completa esa corrección, pues esa raíz de alma se divide. Entonces, si la persona nació en una familia muy pobre y venía a corregir el hecho de conexión con la abundancia y venía a amasar una gran fortuna, y en esa vida ni se conectó con la abundancia ni amasó la fortuna, pues se muere y se va a subdividir en dos o en más personas, en más almas, para que le ayuden a hacer ese trabajo. Entonces, por eso se dice que si uno se pone a ayudar gente que necesita sufrir en ese momento, lo que uno está haciendo es dividirle el alma a esa persona porque no le está permitiendo hacer su corrección. Entonces, ¿qué ha pasado durante los últimos años? Que ha habido cada vez más y más gente y más población, pero la mayoría de esa población son personas pobres que viven por ahí $2 o $3 al día, incluso menos. Y es porque han habido tantos filántropos intentando alimentar y ayudar a las personas, pero no desde un punto de vista en que en realidad le resuelvan la vida a largo plazo, sino simplemente dándole comida. Y cuando uno le da comida a una persona, ¿qué pasa? A las 4 horas vuelve a tener hambre. Con esto no estoy diciendo que esté mal que tú eventualmente le des mercado o le des comida a una persona que esté hambrienta y que necesite tu ayuda, sino que simplemente que sepas que ese es un acto temporal que en realidad no le va a cambiar la vida. Le va a cambiar 4 horas que le vas a dar energía, pero después va a tener hambre. Para mí, si me preguntas qué es más efectivo, es que tú le enseñes a comer y a elevar las chispas que hay detrás de la comida, para que si él aprende a elevar esas chispas, la próxima vez que tenga la posibilidad de acceso a un plato y lo haga, el sistema va a decir, uy, un momento, esta persona está elevando chispas y yo le estoy dando tan poquito, no, vamos a darle más porque tiene capacidad de elevar chispas. Esa sería una forma más efectiva de resolver la vida a alguien en el largo plazo. Y esas partes que ya están corregidas, que nosotros podemos precipitar, son lo que llamamos Ibur o Iburim. Ibur, impregnación, Iburim, impregnaciones, que son esas partes de esa alma que uno puede descender y que normalmente uno las desciende por medio del trabajo espiritual. Entonces, la idea del trabajo espiritual es que tú empieces a descender esos niveles de alma o esas porciones de alma que ya están corregidas, que ya están elevadas, y que tu alma, la que encarnó en tu cuerpo actualmente, sea cada vez más grande, porque entre más grande sea el alma, mayor nivel de deseo tiene, mayor poder tiene, mayor energía tiene, y por eso es que hay gente que tiene tan poquita alma que uno dice, uy, se conforma con tan poco. O sea, hay gente que dice, no, yo con mi trabajo, mi empleo de salario mínimo, mi casita, ya soy feliz. Y hay personas que dicen, no, es que yo quiero construir el imperio más grande de esta industria. Los dos tienen niveles de alma diferentes y para los dos es perfecto porque para el nivel en que cada uno está es perfecto lo que sea que estén deseando. No le puedo pedir a una persona que con un poquito de alma que desee construir un imperio, una industria, como tampoco puedo esperar que una persona que tenga tanto nivel de alma y tanto nivel de deseo desee tan poquito como solamente tener un trabajo de salario mínimo y una casita. O sea, cada quien está en su nivel y eso es respetable. Entonces la idea del trabajo espiritual es que tú desciendas cada vez más alma y tu alma se vuelva más grande y por consiguiente pues desees más y tengas capacidad de más. Porque en el fondo también estás descendiendo poder. ¿Y el poder qué es? Pues capacidad de hacer algo. Y de hecho estos Iburim, que es de almas de justos, cuando llega la luna llena uno puede solicitarlos que bajen. Pero hay que tener cuidado porque estos Iburim, así como se precipitan dentro de nosotros, también se pueden ir. ¿Por qué? Porque estos, como ya están corregidos, no se van a impurificar. Y si tú entras en un acto, en un deseo egoísta, pues eso hace que tú pierdas la afinidad de forma con ellos. O sea que si tú piensas descender estas porciones de alma para ti, para tu deseo egoísta, sea más poder, más dinero, más lo que sea, no van a descender porque no se van a impurificar con eso. Pero si tú lo haces
o tú deseas más poder para poder contribuir, para poder darle a alguien más, eso hace que ellos bajen porque ellos sí están pensando desde esa manera altruista, o sea, te vuelves afín a ellos. Entonces, tener cuidado de no caer en deseos egoístas porque eso hace que se vayan esas partes que descendieron en ti. De ahí volvemos al ejemplo inicial. La señora le descendió un nivel de nefesh o de alma física que le permitió levantar ese automóvil y obviamente se manifestó con una elevación en los niveles de adrenalina y demás. Pero ella no estaba diciendo, uy, yo quisiera más fuerza para levantar carros y sea la mujer más fuerte del mundo. No, ella dijo, quisiera tener la fuerza suficiente para levantar el auto y salvarle la vida a la persona. O sea, no lo hago por mí, a mí no me interesa la fuerza, pero la recibo porque la necesito en este momento para darle a esa persona. Por eso ella recibió esa impregnación de alma en el nivel de nefesh. Si necesitas en comportamiento, en espiritualidad, en emociones, pues necesitarás partes de Rúa que desciendan en ti. Si necesitas ideas brillantes, conceptos, intelectos divinos, pues tendrán que descender en ti partes de Neshama. Y así sucesivamente. Pero si tú lo haces es por tu deseo egoísta, no van a descender nunca. Y las que ya tienes se van a ir. En cambio, si lo haces es por darle a los demás, van a descender todas en ti. Entonces, para que lo tengas en cuenta, que si lo haces por tu deseo egoísta, nunca vas a precipitarlas. No vas a poder aprovechar el ascendente metafísico de tu alma. Y ya dependiendo de lo que uno tome, ya volviendo al caso de Korach, es cómo uno va a percibir la vida. Porque Korach, en términos normales, nunca se hubiera levantado ni se hubiera enfrentado a Moshe. Pero como permitió la entrada de esas partes negativas, ese descendente metafísico, tuvo el coraje de enfrentarse a Moshe. Pero si hubiese aceptado una parte más elevada y hubiese entrado en ese ascendente metafísico, en ese momento hubiese sido capaz de ver lo grandioso que era ser un leví. Porque aunque listo, él no era una persona que estaba ocupando un cargo importante dentro de los levís, dentro del pueblo de Israel, los levís ocupaban una posición preponderante, una posición superior a los demás tribus. Entonces se hubiese dado cuenta de lo maravilloso que era ser un leví. E incluso hasta le hubiese llegado la inspiración divina, el Ruach HaKodesh, para saber de que él iba a ser uno de los justos más grandes. Pero la gente por lo general, y este es un tema que voy a tocar mañana, por si quieres estar pendiente, el día de mañana, episodio 303, y es que las personas deciden darle entrada a esas partes negativas es porque no son capaces de sacarse de la ecuación. Y no ser capaces de sacarle la ecuación es no ver el bien común. O sea, puede que yo diga, listo, en este momento le podría responder mal a este jefe que me dijo esto que no me gustó, pero decido no hacerlo y esto hace parte de mi corrección. Y no solo mi corrección, sino todas las almas demás para que ellos puedan tener acceso a esa corrección. Porque por eso es que cada vez que una persona hace un trabajo de corrección, o bueno, cada vez que una persona logra algo, las demás personas podemos tener acceso a eso. No sé, Roger Bannister cuando hizo la milla en menos de 4 minutos, antes de eso nadie se podía creer capaz de hacerlo, incluso los doctores no lo recomendaban, pero cuando él lo logró, él lo dejó disponible para el resto de la humanidad. Por eso después de él vinieron tantas personas que lograron la milla en menos de 4 minutos, incluso en muchísimo menos tiempo del que Roger Bannister lo logró. Por eso es que hay personas que creen que Jesús no es el Mashiach, el Mesías, porque se supone que el Mesías es un nivel de conciencia, ese es el último nivel de alma, y cuando una persona haga todo el trabajo para llegar a ese nivel, lo que va a pasar es que toda la humanidad va a tener acceso a ese nivel. Y dado esa conclusión o ese argumento, si Jesús era el Mesías y los demás no somos el nivel de Mesías todavía, significa que no era. Pero bueno, esto no es para decirte que no creas en Jesús. O sea, yo tengo un maestro que respeto mucho y para él Jesús era un Mesías. Y eso no le quita el gran conocimiento y la gran sabiduría que él tiene ni la elevación que ha logrado para nada. Y tampoco te estoy diciendo que si tú piensas que Jesús es el Mesías, pues estás equivocado. No, no, no. Es simplemente que entiendas de que cuando un ser humano logra algo, los demás tienen acceso a eso que él logró. Entonces, si tú logras una corrección, todos los demás vamos a tener acceso a eso que tú lograste. Así que, si el hecho de aguantarme ese insulto ayuda a la corrección, estás pensando en los demás. Pero si para ti, en esa única vida, no pensando en el global de todas las vidas que has vivido ni en todos los demás, sino solamente en ti y en esa vida, en ese momento, lo que estás viviendo, si solo piensas en ti, te pones a ti, pues lógicamente vas a decidir insultar al jefe, que ya después tendrás que corregir ese pedazo de alma negativo que entró en ti por medio del sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser que por responderle así te echan, mandan malas recomendaciones de ti a otras empresas del mismo sector. Tú duras 3, 4 meses buscando trabajo y nadie te da trabajo y te gastas tus ahorros, incluso hasta te endeudas. Y después de todo ese sufrimiento ya después sales y te sale un trabajo y te vuelves a estabilizar. Pero fue todo ese sufrimiento que tuviste que atravesar para corregir ese pedacito que dejaste entrar. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ten mucho cuidado de eso. Y este era el episodio de hoy.
que seamos conscientes qué parte de nosotros dejamos entrar, si el ascendente metafísico o el descendente metafísico. Sé que eres muy inteligente y vas a estar únicamente dejando entrar esos pedazos del ascendente metafísico de tu alma. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si sientes que este tema le puede ser de utilidad a una persona en específico o a varias, compártele este episodio a esas personas o a esa persona en específico para que pueda aprovecharlo y también pueda acceder al ascendente metafísico de su alma. La segunda es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que tienen ese acceso a su ascendente metafísico de su alma, y si tú eres una persona así o deseas serlo, este lugar es para ti. Para ello, para acceder a la comunidad, revisa en la descripción de este episodio que acabas de escuchar, vas a encontrar 2 enlaces, uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando esa comunidad, puedes unirte a ambos o puedes unirte al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo Telegram, pues ahí está el canal. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. En caso de que por la razón que sea decidas no hacer parte, es totalmente respetable. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá. De verdad espero haberte aportado algo súper valioso y no me resta más que la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a escuchar los episodios que vamos a ir publicando, porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que siempre accedas a la parte más elevada de tu alma. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.